Muy bien, entonces 9:05, por favor, Daniel, vas a cerrar la puerta. Está bien, Doc. Ok, empecemos. Esposo de Mississippi. Muy bien, ya hemos visto todas las patologías que van a comprender a las alteraciones benignas del cuerpo uterino. Hemos visto las más principales, PALCON, y de estas las principales, que es la neumatosis uterina, hiperplasia y endometriosis, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir viendo la patología que va a corresponder propiamente al ovario, que esto comprende todo lo que es este órgano del útero y sus anexos. Dentro de las patologías de las alteraciones o tumores benignos del ovario se consideran como tumoraciones todo aquel crecimiento que excede al tamaño normal que este corresponde al ovario. Pero lo más importante de los tumores benignos del ovario, que estos se van a dividir o se van a clasificar en realidad en esos tumores benignos, y estos también se pueden malignizar, tumores malignos. ¿Por qué? Por su alta complejidad que tiene la estructura anatómica del ovario, ¿ok? Y cuando se transforma en maligno, lamentablemente el cáncer de ovario es una de las patologías que también provoca alto índice de mortalidad materna, mortalidad en realidad en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque afecta principalmente a pacientes posmenopáusicas. Los quistes de ovario, quiste simple, ovarios poliquísticos, quistes foliculares, quistes decaluténicos, existe una clasificación variada de los quistes. ¿Por qué? Porque esta misma anatomía que tiene el ovario tiene una complejidad anatómica que hace que estas células se puedan transformar y por lo tanto crear, sea a nivel de ovario. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un breve recuerdo de lo que corresponde a la anatomía principalmente del ovario. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos lo que es el ovario. Este es el ovario con todas sus estructuras internas. Sabemos que son dos glándulas que van a estar ubicadas a ambos lados del útero. Estas dos glándulas funcionan de forma independiente, no necesitan su funcionalidad una de la otra, o sea, no depende que funcionen ambas, sino tienen una funcionalidad independiente. Contienen lo que son los óvulos, que estos van durante la ovulación, van a liberar lo que son las hormonas propiamente en el ciclo menstrual, es decir, que todas las mujeres nacemos con una cantidad específica de óvulos. Y estos óvulos van a ir madurando durante toda la etapa en el proceso del ciclo menstrual y se va a ir liberando durante el proceso de la ovulación. De cada uno de los ovarios, un óvulo se va a ir liberando. ¿Listo? Entonces, toda esta complejidad que va a tener la maduración, va a ir madurando cada uno de estos folículos, van a ir madurando para que libere pues prácticamente este óvulo. Cuando no existe liberación de este óvulo es lo que se va a transformar y lo que se conoce como quiste, ¿ok? Entonces los quistes son prácticamente del proceso de la ovulación que no se logró liberar este óvulo. Y este líquido que contiene se va a ir llenando y va a contener líquido, y eso es lo que conocemos como el quiste folicular. Entonces, esta es la anatomía en grandes rasgos de lo que corresponde el ovario. No vamos a hacer su búsqueda minuciosa y tampoco la anatomía minuciosa, porque esta parte se supone que ya la conocen. Ahora vamos a ver lo que va a corresponder propiamente el ovario. ¿Por qué es importante también esta funcionalidad del ovario? Porque esta va a estar bastante irrigada. Al igual que el cuerpo uterino tiene su propia irrigación que va a venir de la arteria ovárica, que va a irrigar propiamente el ovario. ¿Cuánto es el tamaño real del ovario? ¿Qué dimensión tiene un ovario? 2 a 3 centímetros, ¿no? En promedio, ¿no? 2.5 prácticamente el tamaño es del ovario, pero este es durante el proceso de la ovulación, se puede llegar a incrementar la dimensión de este tamaño. Pero con el proceso de los quistes, de la formación quística, este va a exceder su tamaño, entonces va a corresponder a un tamaño irreal por la formación o la presentación de líquido que va a contener estos quistes. Entonces, ¿cuál es la estructura y la función? Es productora de hormonas, ¿verdad? Entonces el ovario va a producir hormonas durante el ciclo menstrual de la mujer. Cuando se libera a nivel central,
En la etapa de la menarca, es decir, en las primeras menstruaciones, es cuando se produce la liberación de estos óvulos. Entonces empieza a liberar, empieza a producir la maduración del folículo primordial, y este folículo primordial al madurar, aquí tenemos toda la función de los folículos, y estos folículos, uno de estos, de toda esta cantidad de folículos, es lo que va a madurar. Y cuando se produce el proceso de maduración, en la ovulación, el folículo primordial es el que va a liberar durante el proceso de la ovulación el óvulo maduro. ¿Ok? Entonces, todo esto va a producir que se liberen gran cantidad de hormonas. ¿Qué hormonas? A nivel ovárico. Estrógenos y prógenos. ¿Qué? Estrógenos y progesterona. Estrógeno, ¿verdad? Entonces va a ser la liberación de hormonas estrogénicas. Por eso es la producción hormonal. Fabricación de células sexuales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a liberar, hemos dicho? Ovocito. Ya, estrógenos en forma de hormona. El óvulo. El óvulo es el que se va a fecundar, ¿verdad? Por eso es productor de células sexuales, porque el óvulo, al tener la unión con el espermatozoide, ¿qué es lo que contiene el óvulo? ¿Qué cromosoma? El cromosoma X. ¿Contiene cromosoma Y el óvulo? No, ¿verdad? No tiene cromosoma Y. Entonces, por eso es productor o fabricación de hormonas, mejor dicho, de células sexuales. Ok. Las recién nacidas, todo este proceso de la cantidad de óvulos que se tiene, todos los recién nacidos, o mejor dicho, todas las recién nacidas, contienen en promedio alrededor de 400.000 folículos primarios. Y de estos llegan a madurar alrededor de 450 más o menos, los que se llega a madurar durante la etapa menstrual. Es decir, que de toda esta cantidad tenemos en promedio, ya nacemos con esta cantidad de folículos primarios en realidad, y de estos maduran simplemente menos del 10%, ¿no? Son los que van a madurar la cantidad de folículos que tenemos en totalidad. Y estos empiezan a madurar durante la etapa menstrual. Cuando se produce la menstruación es que recién se produce la maduración de estos folículos, y de estos los que se van a liberar, solo uno va a ser el folículo primordial y que va a producir el proceso de la menstruación, o sea, la ovulación. Cuando se libera uno de estos óvulos, es que ya estamos entrando en la etapa reproductiva. Significa que somos capaces de producir, de hacer la reproducción, es decir, de producir la fecundación si tiene contacto con el espermatozoide. ¿Ya? Llegando a la pubertad se libera lo que indicábamos, un ovocito por mes durante el periodo de la fecundación. Entonces, durante las patologías del ovario, la patología benigna, estas van a ocupar el tercer lugar de los tumores del aparato genital. Va a seguir principalmente después de la hiperplasia. Primero tenemos al cáncer de cuello uterino en cuanto a patologías femeninas del útero, después está la hiperplasia endometrial, y como tercer lugar están los tumores del aparato genital, es decir, los ovarios, tumores a nivel de ovario. Es una patología benigna frecuente entre la segunda y cuarta década de la vida. Es decir, que es benigno, tumores, es decir, los quistes de ovario, síndrome de ovario poliquístico, los quistes foliculares, quistes tecaluténicos, son benignos entre la segunda y cuarta época de la vida. ¿Por qué? Porque contienen líquido. Esto es una patología benigna, por eso se la considera benigna. Pero ya es maligna cuando entra entre la cuarta y sexta década de la vida. Sabemos que es productor de hormonas de estrógeno, y en la cuarta, sexta década de la vida ya no hay esta liberación de estrógeno. ¿Por qué? Porque ya se terminó la etapa de la ovulación. Por lo tanto, la estimulación estrogénica ya no va a ser productor de que se formen estos quistes, es decir, estos quistes que son benignos durante la etapa reproductiva. Y durante esta etapa ya no hay esta liberación estrogénica, ya no tenemos esta liberación estrogénica en la etapa de la posmenopausia. Por lo tanto, la transformación que tienen estos quistes en esta etapa de la vida no son benignos, son malignos, porque van a ver
que la formación de los tumores que van a tener va a ser desde la capa externa, la capa interna, el folículo primordial, o sea, desde el estroma del ovario, se van a ir malignizando porque la división de la malignidad del ovario es bastante la clasificación, es harta la clasificación que se tiene para poder diferenciar si se trata de un CA de ovario o un tumor de miocardio. Factores predisponentes, nulliparidad, historia familiar, mutaciones, pues prácticamente son parte de los procesos que tenemos como factor de riesgo. Herencia, estoy un poquito mal de la garganta, por favor, si tomo agüita, me disculpan. Les decía, generalmente tiene como este promedio lo que es el factor de herencia. ¿Por qué? Porque si la mamá, la hermana, factor femenino, no del papá, no factor masculino. Si la mamá, la hermana, la tía tienen quistes en el ovario, por herencia probablemente también lo tenga la paciente, es decir, de factor de herencia femenino, no masculino, porque a veces vienen las pacientes con sus quistes de ovario y dicen, sí, antecedentes en tu familia, tu mamá, no, pero mi tía de parte de mi papá tiene quistes de ovario, entonces no corresponde, el factor de herencia es del factor femenino, ¿ok? Porque va a estar ligada al cromosoma X, por lo tanto este factor de herencia que lo tienen las mujeres, puede ser que tengan probablemente por ese factor quistes a nivel del ovario. Pero estos quistes, cuando se tratan de quistes únicos, simples, ¿qué creen que sea el tratamiento? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Anticonceptivos orales. Anticoncepción. ¿Y qué anticoncepción vamos a ver? Estrógeno. Progestágenos. Progestinos. Progesterona. ¿O no? Pues combinado, ¿no? No sé, rico. Aquí ya vamos cambiando, ¿no? Esta primera parte de lo que vemos acá, la liberación, van a ir madurando por estimulación estrogénica, pero también no solo es a nivel estrogénico en el ciclo ovárico, ¿se acuerdan? Se está elevando lo que es el estrógeno y está llegando al pico máximo y ni bien está empezando a llegar al pico máximo, ¿qué se eleva? Empieza a elevarse a progesterona, ¿verdad? No hay gestación, no hay estímulo de la hormona del embarazo, se corta este estímulo de la progesterona y el estrógeno también empieza a bajar, por lo tanto cede la producción de la progesterona y se produce la menstruación durante la ovulación. ¿Y qué pasa con este óvulo? Se desecha. Va a llegar, pues prácticamente va a ir por las trompitas, no hay embarazo, se va a desintegrar y va a llegar hasta la cavidad uterina y se va a producir lo que se conoce como menstruación. ¿Qué pasa con este cuerpo lúteo? Se degrada. Cuando hay embarazo, ¿qué pasa? Es el que produce progesterona, ¿listo? En pro de la gestación. Es el productor principal de la progesterona cuando hay gestación. Pero ¿qué pasa en los quistes de ovario? Decimos que no hay, cuando estamos hablando de quistes simples y de ovario poliquístico, no hay liberación de estos folículos. En vez de empezarse a madurar uno, se están empezando a madurar varios, pero no se liberan estos folículos, mejor dicho, los óvulos. No hay liberación del folículo de estos óvulos, por lo tanto, estos se empiezan a llenar de líquido. ¿Listo? Entonces nos tenemos la formación quística, pero cuando son quistes aislados únicos, y estos quistes como tienen líquido y no se ha liberado el óvulo, no ha habido una maduración, por lo tanto no se liberó este óvulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observación. Y algunas pacientes dicen, no me van a dar tratamiento, tengo un quiste, ¿no? Cuando es único quiste aislado, lo que podemos hacer, se recomienda, si no interfiere en el ciclo menstrual y no está productor de hormonas, estos solitos pueden desaparecer. No se necesita hacer ningún tipo de tratamiento. Revaloración en 3 a 6 meses, porque si es un quiste aislado, que no está interfiriendo en el ciclo menstrual, que no está interfiriendo en la producción de hormonas, solitos desaparecen. Igual que los múltiples quistes en las pacientes adolescentes. Cuando se empieza a producir la etapa menstrual, ¿qué es lo que producen en las primeras menstruaciones de las adolescentes? ¿Qué tienen? ¿Será que tienen sus ciclos menstruales regulares ni bien empiezan a menstruar?
No, empiezan a tener ciclos menstruales irregulares, a veces un mes menstruan, otro mes no menstruan, tienen más o menos 2 años para que todo su ciclo menstrual se vaya regularizando, ¿listo? Si se empieza a regularizar su ciclo menstrual, a veces vienen las mamás a las consultas, si ha empezado a menstruar mi hijita, ha menstruado 2 meses y después ha dejado de menstruar y se asustan las mamás, ¿no? ¿Será que tiene quistes en el ovario? Sí, probablemente tenga sus quistes, pero estos quistes que tiene son funcionales porque estos ovarios recién están empezando a desarrollar y al empezar a desarrollar puede que retengan este líquido y no liberen el óvulo, por lo tanto no tengan menstruaciones, tengan anovulación y al tener anovulación no van a menstruar y hasta que tengan su periodo regular normal va a pasar este ciclo que puede ser aproximadamente 2 años y después de 2 años que tengan entre periodos regulares y irregulares las adolescentes, recién vamos a poder dar un tratamiento de ovario poliquístico como tal o lo vamos a definir porque no 3, 4 quistes, ¿será que se denomina ovario poliquístico? No. ¿A partir de cuándo de cuántos diré que es un ovario poliquístico, por ejemplo? 6. ¿Por qué? Porque dicen, no, sí tengo quistes en mi ovario, tengo ovario poliquístico. ¿Cuántos quistes tienes? 2. Uno en cada lado. No, Más de 6. son quistes simples. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Esto ya habíamos hablado. Los ovarios presentan una variada potencialidad neoplástica. ¿Por qué? Por toda esta estructura. Entonces, esta formación de lo que es el folículo, la ovulación, tiene una estructura bastante compleja. Su diversidad en su estructura histológica, su complejidad embrionaria y la función endocrinológica que va a tener hacen que este ovario sea factible a procesos de mutación, por lo tanto que se conviertan en células neoplásicas productores de cáncer de ovario. Dentro de la clasificación clínica, una de las clasificaciones más cortitas, la que se conoce, es la clasificación de NOPA. ¿No? Esta es bien cortita, sencilla. ¿Por qué? Porque los tumores, ahora estamos viendo tumores benignos, ¿ya? Tumoración benigna, no maligna. Vamos a entrar en malignos en la próxima, en el último tema. Lamentablemente bien cargado su último parcial, bueno, los últimos temas que tienen. Dentro de los tumores benignos del ovario, Novak lo ha clasificado bien sencillo, en tumores quísticos y tumores sólidos, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son estos tumores quísticos? Los no neoplásticos y existen también los neoplásticos. Lo que vamos a ver en esta parte es la parte benigna, es decir, los no neoplásticos y parte de los quistes sólidos. En los no neoplásticos tenemos foliculares, luténicos de Steven Leventhal, endometriales o también lo que conocemos como los endometriomas, las inflamaciones tubováricas, inclusiones germinativas. Estos son en los no neoplásticos. Y en los sólidos tenemos el fibroma, el tumor de Brenner y las lesiones raras que se consideran también malignas. Facilito, sencillo, quísticos sólidos. Pero la Organización Mundial de la Salud ha clasificado los tumores de ovario según la clasificación histológica, el lugar de donde va a proceder este tumor de ovario, y lo ha clasificado en esto, lo que ven. Tumores del epitelio, que son los tumores comunes, epiteliales comunes, tumores de los cordones de células sexuales, los tumores de las células lipídicas, que son los que se conocen como los lipoides, los tumores de las células germinales, tumores mixtos de células germinales y de los cordones sexuales, los tumores de tejidos blancos no especificados en el ovario, los tumores inclasificados y los tumores secundarios metastásicos. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que cada uno de estos, principalmente los tumores epiteliales de los cordones sexuales y tumores de células germinales, es las que tienen su subclasificación, y esta subclasificación es histológica también. Todo lo que se vaya a sacar, así sea un quiste de ovario, lo que se retira durante el proceso de la cirugía, tiene que ser mandado al estudio histopatológico para poder determinar si estos eran de las células epiteliales, si eran de los cordones sexuales, si eran de células germinativas, ¿ya? Entonces, esta clasificación que están viendo es amplia, y esto
solo es de los tumores benignos del ovario, porque tiene su clasificación histológica de los tumores malignos del ovario. ¿Ya? Entonces, esta es para que tengan conocimiento. No les voy a preguntar cuál es el tumor de las células epiteliales, la clasificación de células epiteliales. No les voy a preguntar eso, ¿sí? Pero sí, por lo menos que conozcan cuáles son los tumores quísticos y cuáles son los tumores sólidos. O sea, no vamos a hacer diferencia si es un tumor lleno de líquido o es una tumoración lleno de líquido o un fibroma, ¿no? Entonces, ahí no hay coherencia entre líquido y fibroma. Eso sí, por lo menos para que conozcan o diferencien qué es quístico, porque estamos hablando de líquido, y qué es sólido, que no contiene líquido en los tumores del ovario. Muy bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a los quistes de ovario. Lo común, una patología común, principalmente en la etapa de la adolescencia, en la etapa también en los procesos de gestación, de fecundación. Es una de las patologías más comunes y de consulta común en el área ginecológica de las pacientes. Es la cuarta causa de ingreso hospitalario. Si bien estos quistes de ovario, porque son quistes únicos, aquí está, este es un quiste de ovario, tienen un engrosamiento y pueden contener en algunos casos tabiques a nivel del ovario, pero generalmente son únicos, simples y aislados, ¿viste? Un quistecito simple, aislado, que puede ser desde 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros, pueden contener estos quistes. En algunas situaciones es de crecimiento rápido, si es que hay estimulación hormonal. Y en otras situaciones puede que tengan su quiste de 2 centímetros y vivan felices hasta sus 40 con su quiste de 2 centímetros. Y no hay producción hormonal. Estos quistes simples aislados no significa que todos los quistes sean productor hormonal, que sean liberadores de hormonas. Es por eso que cuando tienen sus quistes en el ovario, piensan que están liberando gran cantidad de hormonas y no lo es. Un quiste aislado no significa que va a tener producción hormonal sí o sí. ¿Listo? Entonces, puede que por alteración de la ovulación no se liberó este óvulo dentro, este folículo, dentro del folículo no se liberó este óvulo, por lo tanto se llenó de líquido y al llenarse de líquido se formó el quiste, ¿ya? Y al formarse este quiste no significa que sea liberador estrogénico, que tenga gran cantidad de estrógenos. Aparecen sobre todo en la etapa reproductiva y funcional, es decir, cuando están empezando en los procesos menstruales. Empiezan a tener un quiste simple, un quiste aislado. Y estos quistes, les repito, no necesitan tener producción hormonal exclusiva. No van a tener, no significa que están liberando gran cantidad de estrógenos al tener un quiste simple. En la perimenopausia y la posmenopausia sí debemos tener cuidado. No es normal que encontremos un quiste en una paciente de 40 años, de 45 años, peor de 50 años. Cuando encontramos un quiste, así sea un quiste simple, aislado, una paciente que ya estamos entrando en la etapa de la menopausia o posmenopausia, siempre debemos pensar que se trata de malignidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no hay el proceso de la ovulación, ya no se está produciendo este proceso de ovulación como tal, de la liberación de estos óvulos, y estos folículos ya no se están desarrollando. Por lo tanto, por la complejidad anatómica que tiene este ovario, estos se pueden transformar. Y si encontramos quistes simples aislados en una paciente de 40 años, primero debemos sospechar que se trata de un proceso maligno, ¿ya? Entonces tenemos que descartar a través de marcadores tumorales que no sea un proceso maligno. Vamos a entrar un poquito a ese tema y después lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Por qué? Porque el tumor de ovario, lamentablemente, produce metástasis temprana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Si nosotros ingresamos a querer sacar ese quistecito de ovario simple que habíamos visto en una paciente de 45 años y no le hemos hecho sus marcadores tumorales, podemos diseminar el proceso de malignización. Por lo tanto, estos se puedan diseminar ¿dónde? A todos los órganos, ¿listo? Entonces, a la parte abdominal se puede diseminar también al hígado, pulmones,
simplemente por querer ir y sacar ese pequeño quiste que habíamos encontrado en una paciente de 40 a 45 años. Cuando se encuentran estos quistes en estas pacientes, así lo vemos así. En la ecografía, un quistecito simple, único, aislado. Lo primero que tenemos que solicitar en esta paciente son marcadores tumorales para descartar que no se trate de un proceso neoplásico en estas pacientes. Entonces, en la perimenopausia y posmenopausia, sí nos deben hacer pensar y sospechar que se esté tratando de un proceso maligno al encontrar un quiste simple de ovario, pero no. En la etapa reproductiva, en una paciente adolescente, en una paciente que sí va a tener su ovulación, que sí va a tener el proceso de liberación folicular normal, es simplemente retención de líquido y por lo tanto no necesitamos solicitarles sus marcadores tumorales. Es distinta la caracterización clínica cuando se presenta en pacientes en etapa reproductiva. Los tumores, o mejor dicho, los cánceres de ovario como tal. ¿Por qué? Porque la sintomatología que va a hacer que retengan líquido estos quistes, también en un CA de ovario, van a ver que lo primero que se va a formar en estas pacientes es pasitis. ¿Listo? Son pacientes que se van a llenar de líquido la cavidad uterina, mejor dicho, la cavidad pélvica, la cavidad abdominal van a empezar a retener líquido y es lo que se conoce, empiezan a disminuir de peso, empiezan a retener líquido, hay líquido en cavidad, encontramos un quiste, seguro es cáncer de ovario. Entonces, cuando ya retiene líquido, y estamos hablando en estadios 3, estadios 4, en el que lamentablemente ya no podemos hacer nada con estas pacientes, más que tratamiento paliativo. Entonces, durante la etapa reproductiva, en la respuesta fisiológica exagerada en el proceso de la ovulación, se va a producir la no ruptura de este folículo. Por lo tanto, en el proceso de la ovulación no se va a romper, no se va a liberar el proceso de la ovulación y se va a empezar a formar y llenar de líquido. No hubo esta liberación de este folículo. Por lo tanto, todo esto se va a llenar de líquido y va a ser esto, un quiste simple de ovario aislado lleno de líquido. Son quistes funcionales. Generalmente son menores de 5 centímetros. Ya son quistes que los vamos a encontrar 2 centímetros, 3 centímetros. Incluso pueden llegar a tener hasta 5 centímetros o más. Generalmente son menores de 5 centímetros. Rara vez superan 7 u 8 centímetros. Rara vez. ¿Listo? Comúnmente lo encontramos menos de 5 centímetros. Pero estos, como no tienen producción hormonal, regresionan espontáneamente. Es decir, no necesita tratamiento hormonal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revaloración en 3 a 6 meses. Ciclos menstruales normales, no está produciendo irregularidad menstrual, no tiene alteración funcional estrogénica, es decir, no vamos a ver a pacientes que tienen alteraciones por producción exceso de estrógenos. ¿Qué más? No vamos a encontrar a pacientes que tengan dolores premenstruales, o sea, no vamos a encontrar a pacientes sintomáticas en realidad. ¿Cuándo debemos intervenir en estas pacientes? ¿Cuándo creen que tengamos que intervenir? Si estamos viendo un quistecito aislado simple de 5 centímetros, ¿qué es lo que va a pasar? Está normal, puede vivir feliz con su quiste, pero ¿en qué momento será necesario intervenir? ¿Ya? Si tiene un crecimiento exagerado, no es de 5 centímetros, 7 centímetros, 8, está creciendo más, 15 centímetros, ¿será que lo vamos a dejar? No, porque si tiene un crecimiento exagerado, probablemente sí sea algo maligno, su crecimiento exagerado. ¿Cuándo más necesitemos intervenir? Cuando produzca sintomatología. Esto, cuando empieza a producir sintomatología, cuando ya sus ciclos menstruales de la paciente no sean regulares, no sean normales, venía con ciclos menstruales normales de cada mes, no tenía dolores premenstruales, no tenía sintomatología premenstrual, por lo tanto esta paciente empieza a tener cambios. ¿Qué significa? Ya no menstrua normal, ya tiene ausencias de menstruación, ciclos irregulares, pero es un quiste aislado. Si es un quiste aislado y yo estoy en observación, eso significa retornar a la paciente a los 3 o 6 meses, porque bien en 3 meses puede regresionar, es decir, desaparecer milagrosamente este quiste simple aislado sin ningún tipo de tratamiento, o en 3 a 6 meses empezar a producir alteración funcional en la paciente.
ciclos menstruales irregulares, les decía, empieza a producir más cantidad de quistes. Este quiste simplecito, aislado, empieza a tener funcionalidad hormonal, por lo tanto empieza a desarrollar más cantidad de quistes. ¿Qué más va a producir? Si es efecto estrogénico, ¿qué va a hacer la paciente? Que retenga líquido, que incremente de peso. Si va a producir producción hormonal estrogénica, va a estimular los andrógenos. ¿Y qué va a tener las pacientes? Debe empezar a salir mayor cantidad de vellitos en las manos, vellito facial, vellito en la espalda, vellito en el tórax. Mayor producción estrogénica, ¿qué va a hacer? Que la pielcita se torne grasosa, en la carita seca, en las manos como lija, y se empiecen a llenar de granitos la carita, la frente, el pecho, la espalda. Entonces ya empieza a tener sintomatología, puede ser por un simple quiste. Cuando es funcional, incluso interfiere en la fecundación, y es ahí cuando debemos intervenir. No todo quiste se interviene, ¿listo? Si no está produciendo ningún tipo de sintomatología en la paciente, no hay necesidad de que se haga ningún tipo de intervención. ¿Cuándo más tenemos que intervenir quirúrgicamente? Cuando se produce torsión. Exacto. Si tengo un quiste que está ahí, pues no es fijo, ¿no? Es móvil. Y si es móvil, cualquier momento también se puede producir rotación, y al producirse rotación, ¿qué va a estrangular? ¿Será que está así aisladito? Está aquí, pegadito al ovario. Si este es un quiste que se está produciendo del proceso de la ovulación, va a estar adherido al ovario, va a tener un quiste aquí. Y sí, al producir la torsión, puede producir estrangulación del ovario, y es por lo tanto convertirse en una patología aguda de intervención inmediata cuando se produce rotación de eje del quiste. ¿Listo? Aquí está. Igual, aquí tienen el quistecito. Hemos dicho que pueden tener un tamaño menor de 5 centímetros, comúnmente pero pueden llegar a medir entre 7 u 8 centímetros, pero al procesarse, este quistecito sí va a producir dolor. ¿Por qué? Porque va a producir, ¿qué? Ausencia de vascularización. Si no va a tener vascularización, ¿qué va a producir? Entonces, necrosis. Se ha torcido esta parte, no hay vascularización, se va a producir necrosis. Esta otra parte, ¿qué va a hacer? Es como la cañería, ver, darle la vuelta a lo que está saliendo, pasando líquido. En una parte se va a empezar a llenar de líquido, ¿verdad? Se rompe y te produce, ¿qué? Hemoperitoneo, porque recuerdan que tiene esto, no es el quistecito solo que se va a romper, viene bastante irrigación en el ovario, ¿listo? Y al producirse esta irrigación y producirse la torsión, se rompe una de estas arterias y se empieza a producir el sangrado del hemoperitoneo. Eso sí se convierte en una patología urgente en la que se tenga que intervenir en las pacientes. Y es lo que se les debe informar. Si bien hacemos su control y su seguimiento de estas pacientes, sí, retorno en 3 meses para ver cómo está el quistecito, o el máximo en 6 meses para ver cómo está, si la paciente no tiene ninguna sintomatología. Si empieza a tener sintomatología y son quistes de menos de 5 centímetros, le voy a iniciar tratamiento. Tratamiento con anticoncepción combinada, anticonceptivos hormonales combinados. ¿Por qué? Porque también está la estimulación estrogénica. Esta paciente no está teniendo una buena liberación folicular, por lo tanto yo tengo que hacer que libere ese folículo. Y al liberar ese folículo, estas pacientes van a tener su proceso de ovulación normal. ¿Listo? Esto nos hemos tratado, creo, ¿sí, no? Sí. Y me he pasado directo aquí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, dentro de estas van a entrar lo que son los quistes no neoplásicos, que está lo que estábamos viendo, los quistes foliculares, quistes luteínicos, aquí están los quistes ovarios poliquísticos, los quistes decaluteínicos, los endometriósicos o los conocidos como endometriomas, y los quistecitos simples que estábamos viendo hace un momento también. Entonces, estos eran los quistes foliculares, que son los tumores más frecuentes comúnmente que los vamos a ir encontrando durante el proceso de consulta ginecológica. Es grande la cantidad que vienen las pacientes a consulta
por sus quistes de ovario, quistes simples, quistes aislados. Y a veces es difícil poder hacer entender a las pacientes que no necesitan ningún tipo de tratamiento, sean 2 centímetros, 3 centímetros, no necesitan nuestra intervención. ¿Qué va a contener este líquido? Va a ser líquido folicular el que va a contener, que va a estar lleno, no es agüita, ¿no? Es líquido folicular, pero es líquido lo que contiene en el interior. Les decía, miren entre 2, 3, 4, pero más o menos de 5 centímetros es el tamaño que llegan a medir estos quistes foliculares. Cuando ya tienen tamaños mayores, 6, 7 centímetros, estos no van a regresionar si tienen funcionalidad hormonal. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo puedo hacer tratamiento con hormonas? Hasta que tengan antes de 5 centímetros. Si tienen un quiste de 4 centímetros, 4.5, incluso hasta 5, todavía hay la probabilidad que si son funcionales con tratamiento hormonal puedan regresionar, porque ya es un tamaño mayor y la paciente ya tiene sintomatología. Pero si estos quistes tienen más de 5 centímetros de tamaño, el tratamiento médico ya no le va a servir mucho, o su tratamiento médico va a ser prolongado, 2 años, 3 años, persista con el quiste. Y durante este tiempo existe la probabilidad de que en cualquier momento este quiste se pueda torcer, ¿ya? Entonces, cuando son quistes de más de 5 centímetros, se recomienda en las pacientes la intervención quirúrgica para evitar que este quiste se pueda torcer, lo que no significa que un quiste de 2 centímetros no vaya a torcerse, ¿verdad? Puede producirse la rotación. No es común en quistes menores, pero en quistes mayores de más de 5 centímetros sí, hay más la probabilidad, porque recuerden, el ovario mide 2.5 en promedio, y cuando está en etapa de ovulación puede llegar incluso hasta 3. Asócianle a un quiste de 5 centímetros, ¿cuánto va a medir ese ovario? 8. Puede llegar a medir 7 centímetros, la totalidad del ovario más el quiste. Y al tener esas dimensiones, sí tiene facilidad de torsión. ¿Listo? Entonces, tratamiento, observación, si no son funcionales, tratamiento con anticoncepción oral combinada en caso de ser funcionales, y si persiste, no tienen resistencia al tratamiento o son quistes mayores, ¿qué es lo que debemos hacer? Sí se recomienda la intervención quirúrgica. Los quistes luteínicos, o también conocidos como los tecaluteínicos. ¿Qué quiste se va a formar de esto? Voy a volver aquí. Aquí está. De estos que se está produciendo después de la liberación de la ovulación, acá el quiste simple, el quiste folicular, que es un quiste lleno de líquido que no se produjo la ovulación. El quiste luteínico es después de haberse producido la liberación, esta que está quedando su bolsita, que se está produciendo la degeneración, lo que se conoce como el cuerpo lúteo o el cuerpo, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo? Amarillo. El cuerpo amarillo. Pero esto del cuerpo amarillo es producido, por ejemplo, por el efecto de la progesterona, ¿ya? Entonces, este es lo que se va a convertir en quístico, que es distinto a quiste simple folicular o quiste luteínico, ¿ya? No es lo mismo hablar, porque aquí no se ha producido la liberación del folículo, no se ha producido la ovulación, en este ya se ha producido la ovulación, y estos son los quistes luteínicos, o conocidos también como los quistes tecaluteínicos, ¿ok? Estos se deben a la regresión y hemorragia del cuerpo lúteo. Estos, al producirse esa regresión, incluso se pueden tener contenido hemorrágico. El aspecto varía, depende de la cantidad de líquido sanguinolento que va a contener. Es decir, que estos quistes luteínicos también se pueden convertir en hemorrágicos. Alcanzan un mayor tamaño que los quistes simples funcionales de los quistes foliculares. Estos sí pueden llegar a tener tamaños de 10, de 11 centímetros. ¿Están viendo acá? Pueden romperse y causar ¿qué? Si se está conteniendo sangrecita en la parte interna, ¿qué va a contener? Si se rompe, sangre, ¿no? Ya no es liquidito, nada más. Este no necesita torcerse
para que se pueda llenar de hemoperitoneo y producirse en un proceso agudo. Al romperse, porque crece tan grande, 10 centímetros, 11 centímetros pueden llegar a crecer, que están llenos de líquido hemorrágico. Al romperse sí pueden producir lo que es hemoperitoneo. Pueden simular a un embarazo ectópico roto, porque por la cantidad de sangre que va a contener. Y en el estudios ecográficos que se los realiza, se va a encontrar, no va a ser este contenido como el quiste funcional, los quistecitos simples que van a tener líquido. Cuando vemos un quiste va a ser así, simple, lleno de líquido en la cantidad, no va a tener ecos internos, por lo tanto va a ser de característica oscura en la parte interna. Cuando es un quiste luteínico, no. En el quiste luteínico sí se va a ver, va a tener ecos, por lo tanto en la parte interna no se va a visualizar este líquido como tal y se va a poder hacer la diferencia si se trataba de un quiste luteínico o un quiste funcional. Estos sí son quirúrgicos, estos quistes. Estos quistes, el proceso hormonal, ¿qué es lo que va a hacer? No nos va a ayudar mucho porque ya se ha producido la ovulación. Por lo tanto, estos quistes luteínicos, quistes hemorrágicos como tal, sí necesitamos intervenir quirúrgicamente. ¿Se puede producir la regresión espontánea? Sí, cuando son quistes de menos de 3 centímetros. Tenemos quistes hemorrágicos de 3, 2 centímetros que pueden dar la probabilidad de regresión, o sea, en observación no está produciendo sintomatología, no está produciendo un crecimiento exagerado, por lo tanto se hace control en nuestras pacientes y puede regresionar, pero estos quistes tienen tamaños mayores, más de 5 centímetros, más de 8 centímetros, llegan a tener 10, 11 centímetros, incluso se ha visto en alguna ocasión un quiste hemorrágico de 15 centímetros, y una pelota. ¿Está? Entonces estos sí necesitan intervención quirúrgica. No vamos a dejar en evolución espontánea a un quiste hemorrágico, un quiste luteínico de 11 centímetros de diámetro en la cavidad, esperando que probablemente se pueda romper. Entonces ahí no le vamos a dar el chance de observación en las pacientes. Sí necesitamos intervenir. ¿Por qué? Porque puede producir lo que es el retraso menstrual, producir alteración en su ciclo menstrual, porque el tamaño, ¿será que este quistecito cuando está empezando a crecer? Este no. El quiste luteínico, que es productor de sangre, está en el ovario, ¿será que al crecer no va a interferir en la producción del crecimiento de los demás folículos? Sí, va a estar ocupando un espacio que no debería ocupar dentro del ovario. Recuerden que estos quistes estamos hablando todavía que están dentro de lo que es la funcionalidad del ovario. Por lo tanto, sí va a intervenir en su funcionalidad como tal. Las pacientes ingresan con un cuadro de dolor al lado correspondiente donde se va a producir el crecimiento de este quiste, es decir, va a doler el abdomen, ingresan con cuadros agudos de dolor cuando ya se ha producido la ruptura, sienten sensación de pesadez abdominal porque el tamaño es mayor de estos quistes. Al contener pedículos iguales, estos pueden torcer y producir lo que es una ruptura del quiste, produciendo el hemoperitoneo, va a producir hiperestesia cutánea, defensa muscular, dolor en la palpación en el fondo de saco, todo lo compatible con un cuadro de un abdomen agudo. ¿Listo? Entonces la irritación peritoneal que se tiene por la sangre que va a contener es mayor, es intensa, y estas pacientes sí necesitan ser intervenidas de forma inmediata. Por eso no es lo mismo encontrar un quiste hemorrágico que un quiste funcional simple. ¿Qué es lo que a veces piensan las pacientes? ¿Dónde también vamos a encontrar? No, esta es una anécdota, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los quistes de Nabot? No. Sí, pero no me acuerdo. Pero sí hablamos. Ya. Los quistes de Nabot, cuando se producen, ¿dónde estarán? ¿Dónde creen que están ubicados los quistes de Nabot? Sin mirar sus celulares. Ahí no tengo un moterito. Y aquí les vamos a mostrar. ¿Dónde creen que están ubicados los quistes de Nabot? Ni idea. ¿Nunca han escuchado hablar de quistes de Nabot? No. ¿No? No. No les creo. Ay, creo. Estará ubicada aquí, aquí, No sé.
Aquí, No. aquí, aquí. Ay, En el ovario. Exacto. Los quistes, ¿han visto cuando les sale el granito que les he hablado en la clase de vaginosis? Como les sale granitos en la cara, ¿han visto los mochitos que salen? Los quistes de Nabot es iguales, se ven en el cervix, ¿ya? El quiste de Nabot se ve cuando se está haciendo la toma del Papa Nicolau, la tinción de gran, se van a ver como pequeños granitos, como si fuera un mochito que tiene la paciente en el cervix. Y eso es producto de la revitalización de procesos infecciosos recurrentes que tienen las pacientes. Cuando tienen procesos de infecciones vaginales de forma recurrente, este proceso de revitalización se enquistan y forman los quistes de Nabot, ¿ya? Y estos quistes de Nabot es similar a un granito en la cara. Cuando ven ese granito que está empezando a madurar, está queriendo crecer y ustedes le quieren apretar y les dicen a su mamá, no te toques porque todavía no está maduro, igualito se lo ve en el cervix, ¿ya? Esos son los quistes de Nabot. ¿Y qué pasa con las pacientes? Estoy viniendo a mi control de mis quistes, me han dicho que tengo quistes, sí, unos quistes, sí, me han hecho tratamiento, estoy viniendo a mis quistes, no me puedo embarazar por mis quistes. Y le hacemos sus estudios y dicen, no, no tiene quistes la señora, probablemente ha tenido un quiste simple, uno trata de analizar, no tiene un quiste simple, le han debido dar tratamiento de desaparecer sus quistes, sí, pero me han dicho que sigo teniendo quistes. Y resulta que dice, sí, tiene quistes de Nabot, le dijeron. Y agarramos ecografía, revisamos y vemos quistes de Nabot. Y no les explican a las pacientes que quiste de Nabot no es lo mismo que quiste de ovario, porque creen que su quiste de Nabot está aquí, en su ovario, ¿ya? Y no está, el quiste de Nabot no es quiste de ovario, no es quiste folicular. Y otras anécdotas. ¿Qué más les dicen a las pacientes? Tomate esta hierbita, o vas a tener tu parto y tus quistes se van a salir. ¿No han escuchado hablar de eso? Embarazarte, tener tu parto y se van a salir tus quistes. ¿Creen que se van a salir los quistes en el parto? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Por la acción hormonal pueden regresionar. Exacto. Aquí estamos. Por el proceso hormonal, estos quistes, que son funcionales normales, pueden regresionar, si es más, y ni siquiera sin necesidad de embarazarse estos quistes funcionales. ¿Qué pasa? Solitos pueden desaparecer, ¿verdad? ¿Y qué les dicen? Embarazate porque se va a salir en tu parto, toditos tus quistes se van a salir. Y piensan que en su parto van a salir, van a pasar por su trompita de falopio, van a llegar a su útero, y de su útero va a llegar al cervix y se va a salir en su parto. No, no les digan, por favor, sí, mi médico me dijo que tenga parto porque mi parto se va a salir mis quistes. No les digan eso a las pacientes. Díganles que sus quistes pueden regresionar sin necesidad de ningún tipo de tratamiento, puede desaparecer si son quistes foliculares, quistes simplecitos, ¿ya? Si son quistes luténicos, no. Estos sí necesitan intervención, sí necesitamos intervenir, sí necesitamos hacer un procedimiento quirúrgico si son mayores, si son grandes, porque sabemos que este va a crecer más de su tamaño normal. Si son pequeñitos, 2, 3 centímetros, todavía pueden tenerlos en observación si no están creciendo, porque estos pueden crecer de forma rápida, excesiva. Por lo tanto, sí van a necesitar intervención. ¿Cómo vamos a hacer estos diagnósticos? Aquí está. Este que están viendo aquí, miren, es distinto a este. Este es un quiste tabicado que tiene ecos, pero este es de contenido líquido. En cambio, este, ¿ven la diferencia? Acá. Este, lo que tiene el contenido no es así negrito como este. Este, su contenido es denso, pero es líquido. Entonces, al tener este contenido denso, significa que esto es sangre. Por lo tanto, sí necesitamos intervenir en estas pacientes. El diagnóstico lo vamos a hacer ¿con qué? Con ecografía. Con la ecografía vamos a poder visualizar y diferenciar un quiste simple, folicular, este está picado, pero en realidad no es simplecito. Y un quiste hemorrágico lo vamos a poder diferenciar. Con la simple ecografía podemos hacer el diagnóstico. En algunas situaciones se confunden, ¿no? Estos quistes hemorrágicos ¿con qué?
¿Qué habíamos visto en la anterior clase? Endometriosis. Endometriosis. El endometrioma también lo vamos a ver así, como esto. Pero ¿qué va a pasar en el endometrioma comúnmente? ¿Cómo se va a encontrar? Tabicado, ¿no? El endometrioma va a estar tabicado, va a contener líquido menstrual. Este no va a ser la sangre, como vamos a encontrar la sangre, como en algunos me colocan, sangre rojo vivo. ¿Y habrá sangre rojo muerto? Hacen la historia clínica, describe las características de sangre. La paciente viene con sangrado transvaginal rojo vivo. No, rutilante, no hay rojo muerto. Ya siempre les agarran esa curva en su defensa de grado. Pero los endometriomas tienen la característica de ser tabicados. ¿Listo? Entonces en la ecografía sí vamos a poder hacer el diagnóstico. ¿Y con qué lo vamos a confirmar nuestro diagnóstico? Con la exploración. ¿Ya? La laparoscopía si son quistes menores y la laparotomía si son quistes mayores. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer laparoscopía y es un quiste mayor, no voy a poder retirarlo íntegro en su totalidad. ¿Qué tengo que hacer? Aspiración. Tengo que aspirar lo que esté en su contenido interno y después sacar su bolsita, es como un globito. Que le desinflo, primero saco el líquido y después saco la bolsita. ¿Listo? Si son quistes mayores por la laparoscopía. Por la laparotomía no, por la laparotomía puedo sacar el quiste en su integridad total, es decir, todo el quiste puedo retirar durante el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Ahora, también existen los quistes tecaluténicos, ¿ya? Que es parte también de la patología de los quistes. Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad y lo van a entender un poquito más en profundidad. ¿En qué pacientes tendrán quistes tecaluténicos? ¿Alguna vez han escuchado hablar? ¿Han escuchado hablar de la enfermedad trofoblástica gestacional? Sí. ¿La mola? Exacto. La enfermedad trofoblástica gestacional es una gestación anómala en la que no se produce una gestación, es el crecimiento excesivo de ¿qué? Uy. Sí, sí. Y esto que a nosotros nos toca ver la parte maligna nomás de la enfermedad trofoblástica gestacional. Se supone que la parte de enfermedad, porque esto va en obstetricia y ya lo han visto. Tenemos raíz de la primera mitad del embarazo. Bueno, de todas formas, generalmente para que entiendan el tema de enfermedad trofoblástica, yo hago la parte introductoria de la enfermedad trofoblástica como tal, porque este tema parte de las hemorragias. Hemorragias de la primera mitad del embarazo está enfermedad trofoblástica gestacional como parte de las hemorragias del primer trimestre. Esta es la producción excesiva de la hormona beta-HCG, ¿ya? Existe un embarazo anómalo donde existe mayor producción de la hormona de la gestación, es decir, de la hormona gonadotropina clorogénica humana. Existe tanta producción de esta hormona dependiendo qué es lo que ha producido la fecundación, porque es una triploidía la que se produce. Puede que tenga formación de fetito, como puede que no tenga la formación de un fetito. ¿Listo? Y va a producir esto, es la placenta. ¿Están viendo acá? Es la placenta donde se van a llenar de quistecitos. Estos quistes que va a tener la placenta en la enfermedad trofoblástica gestacional es producido principalmente por la hormona del embarazo, donde va a tener un crecimiento mayor excesivo de la placenta con formación de estas vesículas a nivel de la placenta, pero por el exceso de la hormona del embarazo, la beta-HCG, también va a afectar a los ovarios. Y en los ovarios va a tener producción quística. Y estos quistes que se va a ver en los ovarios va a ser producida también por elevación de la hormona circulante de la gonadotropina clorogénica humana. Va a tener también quistes a nivel de los ovarios producidos por efecto elevado de la beta-HCG. Y estos son los que se conocen como quistes tecaluténicos. ¿Listo? Es producido por esta hormona. Son bilaterales porque va a afectar al útero, va a afectar a ambos ovarios. Llegan a crecer más de 15 centímetros de diámetro, o sea, toda la cantidad de estos quistecitos que van a contener en ambos ovarios. Su descamación se torna irregular, pero ¿esto qué va a pasar?
tenemos que hacer que esta paciente descienda la cantidad de la hormona de beta-HCG, que esto va a ir pasando de forma paulatina en el tiempo, siempre y cuando es benigno, y estos quistes tecaluténicos en los ovarios van a regresionar también, es decir, que de forma espontánea también se va a producir la desintegración de estos quistes, va a regresionar y va a desaparecer siempre y cuando vaya bajando la producción de esta hormona, si la patología es benigna, ¿ya? Si la patología, si la enfermedad trofoblástica gestacional es maligna, porque existe la patología benigna y maligna, si es maligna, sí va a ser productora de cáncer. ¿Listo? Y al ser productora de cáncer también va a afectar a nivel de los ovarios. Y estos son los quistes tecaluténicos producidos por efecto hormonal, pero ya no es estrogénico, ¿no? Este efecto hormonal es producido por la hormona de la gestación. La beta-HCG, la gonadotropina coriónica humana, es la que produce los quistes tecaluténicos por efecto de la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Ok? Ahora, el síndrome de ovario poliquístico o quistes de ovario, múltiples quistes de ovario. Esto sí es una patología que va a producir un desequilibrio hormonal en las células, en las hormonas femeninas, en las hormonas sexuales femeninas. Como es varios quistecitos que van a ir creciendo en la parte interna, ya no va a ser como el quiste simple. ¿Se acuerdan del quistecito simple? Aquí. Un solo quistecito que no se está produciendo la liberación. En el ovario poliquístico, como su nombre indica, son varios formación de quistes, pero estos quistecitos tampoco se van a liberar, por lo tanto no van a tener la liberación del óvulo como tal y se van a llenar de líquido, ya no solo uno, varios van a empezar a crecer, por eso existe un desequilibrio de las hormonas sexuales. En vez de madurar uno, están madurando varios, y al producirse la maduración de varios, estos se están llenando de líquido. Y al llenarse de líquido sí te van a producir alteración hormonal, alteración en la funcionalidad sexual también. No se van a liberar estos folículos como tal, porque no va a haber un folículo primordial, no va a haber uno que va a estar empezando a madurar para que se libere y se produzca la ovulación. Se van a empezar a madurar, ni siquiera madurar todos en común, porque todos se van a empezar a llenar de líquido por efecto hormonal, y es lo que va a producir la alteración. Y al tener ovario poliquístico, es pacientes que tienen la sintomatología de síndrome de ovario poliquístico. No es lo mismo hablar de poliquistosis ovárica que síndrome de ovario poliquístico, porque puede que una paciente tenga 3, 4, 5 quistes en un ovario y no tenga la sintomatología de ovario poliquístico. Y pacientes que tengan 4, 5, 6 quistes en el ovario y tenga la sintomatología de ovario poliquístico. ¿Listo? ¿Cuál es la sintomatología de ovario poliquístico? Ahora sí. Ya van a tener resistencia a la insulina, pero esa sintomatología, ¿será que nos van a decir las pacientes? Tengo resistencia a la insulina, doctor. Acantosis nigricans. Las que comúnmente conocemos, ¿verdad? Las que vemos, que empiezan a ¿qué? A incrementar de peso. Vienen principalmente por irregularidad menstrual. Son pacientes que vienen con ciclos menstruales irregulares, anormales, ausencia de menstruación, tienen hasta el agua, dicen que les engordan, ¿no? Entonces empiezan a subir de peso, retienen líquido, que se empieza a producir caída del cabello, empiezan a tener hirsutismo, vellitos en las manitos, en los pies. ¿Qué más pasa? También, ¿qué más? Acné. Entonces tienen toda la sintomatología para que estas pacientes puedan entrar dentro de la clasificación de síndrome, por eso es síndrome de ovario poliquístico, porque puede que tengan pacientes múltiples quistes en su ovario y no tengan sintomatología, ¿ya? Entonces hay pacientes que tienen gran cantidad de quistes y no tienen ningún tipo de sintomatología en las pacientes, y algunas más que irregularidad menstrual. ¿Y será que por solo tener irregularidad menstrual la voy a clasificar como síndrome de ovario poliquístico? No entra como síndrome de ovario poliquístico, así solo tenga gran cantidad de quistes en uno de los ovarios.
El ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico, mejor dicho, comúnmente es bilateral, ¿ya? Entonces tienen sus quistes en ambos ovarios comúnmente. Pero hay pacientes que tienen toda la sintomatología en un solo ovario, tienen múltiples quistes en un ovario, en el otro ya están regresionando, pero persiste la sintomatología. Aquí sí es necesario que nosotras o nosotros tengamos que tratar a las pacientes. Es un trastorno común, afecta de un 5 a 10% de las mujeres, principalmente en la etapa reproductiva, adolescentes. Vamos a encontrar con síndrome de ovario poliquístico. En la etapa reproductiva, pacientes que desean gestar, entonces vamos a encontrar pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Tienen niveles elevados de andrógenos. ¿Por qué tendrán estos niveles elevados de andrógenos? Ninguno de estos ovarios está liberando el folículo, ¿verdad? Todos están queriendo madurar, ninguno maduró en realidad, ninguno está produciendo la ovulación. Por lo tanto, las hormonas androgénicas, porque también se empiezan a elevar. No hay el proceso de ovulación normal, no tienen su ovulación normal. Uno que otro escapará y se produjo la menstruación. Pero ¿qué pasa con el endometrio? ¿Será que este útero, porque no está ovulando, no va a menstruar? ¿Va a dejar de tener el crecimiento del endometrio? ¿Creen que sí o sí la paciente tenga que tener un periodo de ovulación para que menstrue? Sí. Cuando dicen periodo de anovulación, ¿se refiere solo a la ausencia de menstruación o a la falta de ovulación? Falta de ovulación. A la falta de ovulación. ¿Listo? Anovulación es la falta de ovulación. Pero el endometrio va a seguir teniendo su fase, va a seguir creciendo el endometrio. Tenía sus ciclos menstruales cada 28 días o cada 30 días. Empieza a producirse quistes en su ovario, se transforma en ovario poliquístico porque empieza a tener la sintomatología. Y antes de producirse la sintomatología está produciendo una ovulación. No se está liberando este óvulo. Tenía su menstruación, debería haber menstruado y su menstruación, ¿qué pasó? Se prolongó. Debería haber menstruado el 30 y pasó más de 7 días, más de 10 días, empezó a menstruar recién a los 40 días, pero menstruó. ¿Y dónde está su proceso de ovulación? El ciclo menstrual del endometrio va a seguir continuando su ciclo, va a esperar la señal de que venga, de que no hay gestación, va a llegar hasta un periodo, va a haber un desequilibrio hormonal y va a empezar a menstruar, pero no se va a producir la ovulación real como debería producirse, ¿me entienden? Que me dejo entender esta partecita. Es por eso que las pacientes vienen con sus ciclos menstruales irregulares, anormales. De repente empezó a ovular otra vez y este pobre útero lo he encontrado desorientado. Está ovulando otra vez, tengo que menstruar. Entonces empieza a menstruar incluso antes. El primer mes menstruó después de 30 días, después de 40 días. Después nuevamente ha menstruado a la semana de lo que se produjo la menstruación. Entonces tienen sus ciclos menstruales irregulares, anormales. ¿Por qué? Porque no va a haber un proceso de ovulación normal, lo que significa que este uterito va a estar queriendo trabajar en la normalidad, esperando que tenga su ciclo menstrual normal. Pero los ovarios son los que no van a estar funcionando normal, no va a tener la liberación de la ovulación normal en estas pacientes. Por eso sus periodos menstruales son irregulares, van a tener la presencia de múltiples quistes en su ovario. Al tener gran cantidad de quistes en su ovario, ninguno está madurando, entonces ¿qué va a producir en la paciente? Infertilidad, no va a poder gestar porque no se va a liberar, no va a tener ningún folículo primario principal, no va a tener el principal para que se produzca la ovulación como tal. Van a tender a la obesidad, es decir, el 80% de las pacientes va a empezar a incrementar de peso, a retener líquido, va a afectar en la producción androgénica que va a tener, la producción de hirsutismo, es decir, van a empezar a salir el pellito facial. ¿Han visto este pellito? La piel del durazno. Así menudita, ¿verdad? Igualito, le sale en la carita, empieza a producir mayor cantidad de vello en las axilas, mayor cantidad de vello en la zona genital, les empieza a salir el vellito en la parte de la línea media, en la espaldita les sale vellito. ¿Qué más? Les empieza a producir los granitos en la carita. Entonces es bastante sintomatología la producción que tienen estas pacientes. Como este útero
está esperando que le mande la señal que se produzca la ovulación y que se libere el óvulo que no ha fecundado y nunca se liberó con el óvulo. ¿Qué pasa con el endometrio? Sigue creciendo el endometrio esperando, ¿no? Entonces, ¿qué puede llegar a tener esta paciente? ¿Endometriosis o hiperplasia? Hiperplasia endometrial, porque va a estar esperando, este útero está así, creciendo, ahorita va a ser embarazada, ahorita me va a llegar la señal y sigue creciendo el endometrio, esperando, por lo tanto, llegan o tienen la tendencia de que empiezan a producir hiperplasia endometrial por efecto estrogénico, ¿listo? Entonces son estas pacientes que tienen toda la sintomatología para que nosotros podamos hablar de la patología propia de síndrome de ovario poliquístico. De todas estas sintomatologías deben presentar por lo menos 3 de las sintomatologías para que nosotros podamos denominarla como síndrome de ovario poliquístico. No solo irregularidad menstrual, ¿listo? Que tengan gran cantidad de quistes no es sinónimo de síndrome de ovario poliquístico. Necesitan estas pacientes tener lo que es la sintomatología parenteral. Puede que tengan poliquistosis ovárica, sí, tienen varios quistes en el ovario y no tengan síndrome de ovario poliquístico. Ya, entonces síndrome de ovario poliquístico va a ir asociado a todas estas sintomatologías. Poliquistosis ovárica puede que solo se presente con irregularidad en la menstruación. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, aquí está, bien bonito. ¿Sí se ve? Todos estos, no se ha producido la ovulación, se han llenado de líquido. Y todo lo que se va a ir llenando de líquido, esto sí lo vamos a poder hacer el estudio ecográfico para poder identificar la presencia de la gran cantidad de quistes que va a tener este ovario. Y el ecografista nos va a reportar múltiples quistes de más de 5 milímetros de diámetro, de más de 10 quistes por ovario para poder clasificarlo ecográficamente como poliquistosis ovárica y nosotros lo vamos a llamar como síndrome de ovario poliquístico. Van a tener una anovulación crónica, esta anovulación crónica que va a producir un hiperandrogenismo. En la endocrinopatía común en las mujeres van a empezar a subir de peso, todo lo que habíamos visto, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Su clínica. Obesidad, tienden a tener a la esterilidad, van a tener sus trastornos menstruales, hirsutismo. Esta es la triada de Steven Leventhal, que se caracteriza por tener su amenorrea secundaria o tendrá amenorrea primaria esta paciente. No, son pacientes que ya han menstruado, ¿no? Son pacientes que ya han menstruado. Comúnmente el síndrome de Steven-Leventhal es lo que siempre encontramos en las pacientes de esta triada. Amenorrea, sus ciclos menstruales irregulares asociados a la amenorrea, obesidad, porque empiezan a incrementar bastante de peso, e hirsutismo. ¿Listo? Entonces empiezan a hacer los primeros cambios que ven es que empiezan a incrementarse de peso. Empiezan a incrementar de peso y les empieza a salir mayor cantidad de vellitos. No tenía vellitos en mis manos, ahora tengo un montón. No tenía vellito en mi cara, entonces empiezan a tener en la barbilla, vellito en la zona del bigote, entonces empieza a incrementar la gran cantidad de vellito y es por lo que comúnmente acuden las pacientes. Hay otra cantidad de pacientes que en vez de acudir con hirsutismo, acuden con obesidad y acuden con granitos. Entonces les sale gran cantidad de granitos en la carita, en el bichito, o sea, en la parte anterior del tórax, en la parte dorsal. Y vienen, ni siquiera vienen a nuestra consulta, donde primero van dermatología. ¿Listo? Tengo granitos en la carita y el dermatólogo, que es la dermatóloga que está, que es lo primero que tiene que tratar de buscar, que no tenga quistes en su ovario. Porque si no se trata la parte central del tratamiento que den el tratamiento facial, no va a desaparecer, porque va a seguir la producción hormonal que tiene. No se va a liberar estos folículos. Si no se liberan estos folículos, esta paciente va a tener hiperandrogenismo. Si persiste su hiperandrogenismo, va a tener gran cantidad de vellitos en la cara, gran cantidad de producción de ¿qué? ¿Qué es el andrógeno que va a producir? Testosterona. Por eso va a salir tantos granitos en la carita, ¿ya? Entonces tenemos que equilibrar esta producción y no solo hacer que baje la testosterona, tenemos que regularizar sus ciclos menstruales. Y estas pacientes, ¿qué hacen? Como están incrementando de peso, suben de forma exponencial de peso, entonces empiezan a subir bastante de peso.
hacen dieta, ejercicio, les cuesta bajar de peso. Entonces, ¿qué les mandan? Dietas largas, no tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. ¿Y dónde está su ovulación? ¿En qué momento las van a hacer ovular? Por lo tanto, se tiene que hacer ovular a estas pacientes para que puedan empezar su ciclo menstrual normal. Si no ovulan, así yo le doy estrógeno, progesterona, porque eso se hace, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, como receta en la farmacia, es anticonceptivo. Y solo le dan anticonceptivos hormonales. ¿Pero qué pasa con la ovulación? ¿Qué medicamento va a hacer que ovule esta paciente? No les dan la ovulación. O van a la consulta de médico, ahora el médico familiar, ¿no? Está bien, no estoy discriminando, zapatero a su zapato, pero, o sea, se necesita hacer un buen tratamiento y seguimiento de estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico, porque si no van a seguir persistiendo su anovulación. Todavía tenemos tiempo. Uy, me falta. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regularizar sus ciclos menstruales de las pacientes y entrar. Esto es lo que se ve en la ecografía. Esta ecografía, imagen en cadena de rosario. ¿Listo? Entonces se ven varios quistecitos en forma de cadena de rosario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estas pacientes? Buena historia clínica, indagar sobre sus ciclos menstruales. Como tienen procesos de anovulación, está desarrollando probablemente hiperplasia a nivel del endometrio, porque no todas van a desarrollar, la probabilidad existe. El moco cervical se ve especial en estas pacientes. Tenemos que mandarle a hacer su perfil hormonal, niveles hormonales tenemos que mandar a buscar a estas pacientes para ver la cantidad de estrógeno que tienen, para ver la cantidad de la hormona liberadora de folicular, niveles de estradiol. También tengo que mandarle a hacer andrógenos a esta paciente. Entonces, en la ecografía tengo que encontrar folículos de más de 10 en ambos ovarios ecográficamente para que pueda hacer. ¿Será que el ecografista me va a hacer diagnóstico de ovario poliquístico? No, no me va a hacer el ecografista de ovario poliquístico, el ecografista, porque hay folículos en maduración. Como hay folículos en maduración, si encuentro 5 folículos así que se están desarrollando, ¿será que el ecografista me va a poder decir es ovario poliquístico? No, para el ecografista tiene que tener más de 10 folículos de más de 5 milímetros para que podamos hacer diagnóstico de ovario poliquístico. El ecografista no me va a decir síndrome de ovario poliquístico, me va a decir ovarios poliquísticos o poliquistosis ovárica. ¿Listo? Entonces, si tengo mi ovario que no está liberando, no se está produciendo la ovulación y me está llenando, están creciendo toditos, están entrando en proceso de formación de líquido y ninguno está liberando, ¿qué tendré que hacer como tratamiento? Y antes de esto me iba. ¿Por qué me van a hacer resistencia a la insulina? Porque están entrando en obesidad, entonces empiezan a incrementar de peso, a retener a retener mayor esta cantidad de tejido graso. Por lo tanto, la insulina van a empezar a hacer resistencia a la insulina. O sea, no van a ser pacientes diabéticas, pero sí van a tener este efecto de resistencia por el mismo efecto hormonal y por el incremento del tejido graso. Y al producirse esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en estas pacientes como tratamiento? Primero, tengo que inducir a la ovulación. Entonces, tengo que darle medicamento para que empiece a ovular. Y será que si yo le doy estrógeno, progesterona, para que como tratamiento de anticonceptivo, ¿será que va a producir la ovulación? No va a producir la ovulación. Puede que después de ciclos repetitivos empiece a ovular. ¿Por qué? Porque estrógeno, progesterona van a hacer que se empiece a equilibrar, pero no va a producir la ovulación. Por lo tanto, yo tengo que hacer que produzca la ovulación. Y voy a hacer que produzca la ovulación con citrato de clomifeno. ¿Listo? Citrato de clomifeno tengo que darle 50 miligramos durante 5 días, o si he empezado a menstruar, si he tenido algún ciclo menstrual irregular, a partir del 5.º día le voy a iniciar citrato de clomifeno para que empiece a ovular. Y inicio su anticoncepción, es decir, sus medicamentos combinados de estrógeno y progesterona. Porque si yo le estoy dando citrato de clomifeno, va a empezar a ovular esta paciente, va a liberar 1, 2 óvulos, 3 óvulos, va a liberar. Y tiene relaciones con su pareja, ¿qué va a producir?
Embarazos gemelares. Embarazos gemelares. Permiso, yo tengo rodilla. Ok. Nos va a empezar a producir embarazos gemelares, embarazos triples. ¿Por qué? Porque está produciendo exceso de liberación de los óvulos. ¿Listo? Entonces se están liberando gran cantidad de óvulos. Se están liberando estos óvulitos así, felices están saliendo. Y no le hemos dado su anticoncepción, su terapia hormonal combinada, porque es lo que se le da, estrógeno, progesterona, para regularizar esto. Por lo tanto, esta paciente tenga como anticoncepción y tenga como regulador hormonal. Si se embaraza, va a tener embarazos gemelares, embarazos triples, ¿listo? Por estimulación ovárica. ¿Qué más le tengo que dar si me está haciendo resistencia a la insulina? Metformina. Tengo que darle a estas pacientes todos los días metformina asociado a su tratamiento. Además, que también la metformina ayuda en el tratamiento de los quistes para producir la liberación folicular, no como el citrato de clomifeno, pero sí interviene la metformina. Por lo tanto, yo tengo que darle también metformina a las pacientes por su resistencia a la insulina y por su anovulación que van a tener las pacientes. Entonces, a darle metformina, voy a empezar también a regularizar este ciclo de anovulación. Por lo tanto, voy a tratar a las pacientes y no solo se trata con anticoncepción, síndrome de ovario poliquístico. Ahora, si esta paciente está en etapa de fertilidad, en la etapa de fertilidad entre los 20 y 40 años, que está buscando gestación, que desea gestación, y yo tengo que regularizar este periodo hormonal. Primeramente, lo que tengo que tratar de hacer es que pueda ovular para después regularizar sus ciclos menstruales. Y una vez regularizados sus ciclos menstruales, recién puede intervenir y puede indicarle a estas pacientes para que pueda gestar. Eso se llama gestación planificada en realidad. ¿Listo? ¿Qué también puedo hacer? Este tratamiento será que y ojo, no todos los meses le voy a dar citrato de clomifeno, ¿no? Lo único que tengo que hacer es la estimulación para que se liberen los óvulos. Le doy solo un ciclo y después empiezo a tratar con solo anticoncepción combinada, estrógeno, progesterona y metformina. Eso sí tiene que contener metformina. Solo la primera dosis es de la ovulación para que se liberen los óvulos. Cuidado, me estén dando todos los meses, ¿no? Su citrato de clomifeno, no. Simplemente el primer ciclo es para producirse la ovulación. Y después, combinación de anticoncepción oral combinada y metformina. ¿Listo? ¿Qué más tengo que hacer? Si esta paciente, después de haber producido eso, porque puede con la primera dosis de citrato de clomifeno no entre en ovulación, yo tengo que tratar por meses continuos con esta terapia combinada de anticoncepción y metformina para que puedan regularizar sus ciclos menstruales, sus niveles hormonales bajen y esta paciente ya no entre en un hiperandrogenismo, se está liberando los óvulos, por lo tanto los andrógenos también van a empezar a disminuir, la sintomatología va a ceder, toda su sintomatología va a empezar a bajar, ya no va a tener resistencia a la insulina, por lo tanto estas pacientes van a empezar también a bajar de peso tras la terapia que van a realizar para disminuir de peso, ya no van a retener líquido, entonces su sintomatología va a mejorar, ¿listo? Pero esto puede que tarde meses, como puede que tarde años, ¿listo? Entonces hay pacientes que resultan bien a la terapia. Cada cuerpo es distinto según la terapia hormonal que va a recibir. Hay pacientes que regresionan en 3 meses, están espectaculares. Y hay pacientes que después de 2 años, 3 años, no pueden regresionar con la terapia. ¿Y qué es lo recomendable en estas pacientes? Intervención quirúrgica. ¿Listo? La intervención quirúrgica no significa que le saquemos el ovario. ¿Será que le vamos a sacar el ovario? No, tenemos que hacer el drilling ovárico. ¿Qué significa esto? Tengo que pinchar. Todos estos quistecitos voy pinchando hasta que salgan los líquidos y se terminó su tratamiento. No necesita otro tipo de tratamiento porque ya se liberó y después regularizo la forma hormonal y estas pacientes termina su tratamiento a menos que esté afectado en gran magnitud el ovario y necesitamos hacer una pequeña resección. Eso se denomina con resección en cuña. Voy a cortar una partecita cuando veamos bastante afectación, pero la gran cantidad del ovario va a persistir, por lo tanto esta gran cantidad de tejido ovárico va a seguir teniendo su proceso de ovulación normal. ¿Ok? Muy bien.
Dentro de la clasificación histológica, ya hasta aquí no más. No, chicos, tenemos que terminar. Dentro de su clasificación histológica del ovario, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dentro de estos tumores, específicamente del ovario, vamos a encontrar estos tumores. Estos siguen siendo, todo esto lo que hemos visto aquí, son quísticos. Quistes, líquidos. Estos ya son tumores, pero van a ser tumores benignos. Por eso se denomina como tumoración benigna. ¿De dónde van a proceder? Del epitelio, del tejido conjuntivo, de las células germinales y del estroma. Y es esto. De todo este contenido histopatológico del ovario van a venir tumores de las células epiteliales del epitelio, tumores de las células germinales, tumores de los cordones sexuales, tumores o prácticamente las que van a venir metástasis de otras partes que van a inhabilitar y van a producir tumores a nivel del ovario. ¿Listo? También dentro de esto se va a producir lo que son los malignos, que estos malignos van a tener sus divisiones, su subclasificación propiamente como tumoración maligna, que no lo vamos a ver en este tema, lo vamos a ver después, pero existen los tumores benignos. Esta es una clasificación para poder diferenciar entre los benignos y malignos, que lo estamos colocando para que lo puedan ver y lo puedan conocer, pero lo vamos a ver en mayor detalle en los tumoración maligna. ¿Listo? Rapidito, los tumores epiteliales, que este es el cistoadenoma seroso, se presentan un 20% de los tumores de ovarios. Estas son consideradas como neoplásicas quísticas de menos de 1 centímetro, son tumores benignos, pero ya no solo es el contenido únicamente líquido, llegan a crecer hasta 20 centímetros de tamaño y pueden ser único o multiloculados. Macroscópicamente van a contener esto, van a estar repletos de un líquido seroso. No solo es ese líquido clarito, líquido folicular que van a contener, pueden contener papilas en su superficie que pueden estar asociadas como una papila como el coliflor. ¿Benecito? Exacto. Van a tener unas paredes intensas, lisas, que van a dar este aspecto brillante. Microscópicamente se van a encontrar un epitelio cúbico o cilindro que puede estar aplanado con células ciliares. Van a tener, ¿qué es esto? La formación de estas papilas que las vamos a poder identificar en forma microscópica como tal para poder diagnosticar o diferenciar o indagar si se trata de un proceso de malignización o no. El cistoadenoma mucinose, que también es otro tumor benigno, que se presenta en el 20% de los tumores benignos del ovario, solo un 5% son bilaterales, son multiloculares, se presentan entre la etapa reproductiva, entre los 30 o 40 años de edad. Este es el quiste, que ustedes también son multiloculares, que todo este es el quiste, y aquí estamos viendo varios quistecitos en su interior de un quiste. ¿Listo? Entonces todo esto es el quiste, no es el ovario, todo esto es el quiste, que tiene múltiples quistecitos en su interior. De mayor tamaño son los serosos. Microscópicamente también vamos a ver cilios en su interior, que estas van a tener gran cantidad de mucina. El cistoadenofibroma, este también es otro quiste. Por favor, me indica si me estoy pasando. Sí, me van a decir ahorita. Cualquiera de los tipos anteriores de serosos que tienen mayor componente fibroso, o sea, va a ser similar a los que hemos visto anteriormente, pero en comparación este va a tener mayor contenido de fibrosis en la parte interna, va a tener un estroma fibroso, y debajo de este epitelio ciliado cilíndrico de revestimiento se va a encontrar gran cantidad de tejido fibroso. Son multiloculares y con prolongaciones papilares hasta el interior, que eso lo vamos a ver en la parte histológicamente como tal. También son considerados tumores benignos. El tumor de Brenner, que este es un tumor que es unilateral, es sólido, y esta es ligeramente ovoide, no va a tener esta estructura circunscrita de bordes regulares como los quistes simples, por lo tanto no se considera quístico, sino es un tumor por la estructura sólida que va a contener. Es de gran tamaño, pueden llegar a tener tamaños hasta 30 centímetros, ¿listo? O sea, sus tamaños son mayores que van a contener. El epitelio es de tipo transicional, el estroma es fibroso y van a contener estas calcificaciones, por eso el aspecto sólido que va a contener. Va a contener zonas con degeneración en el centro del tumor y por lo común son benignos, pero si encontramos en la etapa de posmenopáusica pueden llegar a malignizarse como tal.
Quedaremos ahí, chicos. Vamos a ver esta última partecita la próxima clase y vamos a entrar en el tema que nos falta, que sería tumores, patología benignas de cervix. Esa es la que nos falta. Doctora, ¿nuestro examen va a ser todo lo benigno? ¿O va a entrar más maligno más? Todo lo que estamos viendo acá es lo que vamos a ver en este examen. Tenemos amenorrea, si no me equivoco. No, ¿De dónde? son dos Manda temas. una Patología ubicación benigna ahorita. de útero, Ajá. patología benigna de ovario y patología benigna de cervix. Esos tres van a entrar, ¿no? Con este De parcial. útero es miomatosis, santo uterino normal, miomatosis, hiperplasia, endometriosis, tumores benignos de ovario y patología benigna de cervix. Eso va a ser, ¿no? Ya, doctora. Que yo Está no sé bien. dónde es la casa. Doctora, una duda. ¿Cómo puedo diferenciar un quiste de un tumor? Porque vi que igual tiene contenido líquido. Yo tenía la idea de que era un contenido sólido el tumor, pero me equivoco. El líquido va a ser así, solo la bolita con líquido policular. El tumor no, el tumor va a tener contenido denso, cero. Ah, ya. Mamá, una pregunta. ¿Ya pagaste? Gracias. ¿Qué es? Soledad, me están molestando abajo. Bueno, pues,